Muy bien, ya estamos en vivos. ¿En vivo? Ok, muy bien. Damos bienvenida a todos los hermanos, amigos que están ahí conectados en este octavo programa. El número 8. Número 9. Número 9. 9. Número 9. Número 9. Número 9. Qué bien, pastor, esto ha avanzado. Sí, sí. Me gusta porque así hemos tenido la experiencia de aprender, de entender, de responder ciertas dudas que los hermanos han tenido en varias ocasiones. Varias ocasiones han tenido dudas de temas y se ha respondido. Bueno, nuestros amigos que ya están conectándose, yo creo. ¿Sí? Muy Sí, bien. saludo a Guido, de allá de Tirúa. Guido. Mm. Hola, Guido. Hola, hermano. Muy bien. Bueno, démonos pequeños minutos. Sí, No Guido, estamos recién Guido. conectados. Ah, estamos recién conectados. Sí, sí. Vamos a Oye, esperar unos pequeños ¿por qué minutos. tan en oscuro? Bueno, ¿qué era? ¿Cambio de hora? Cambio de hora, Estamos en el es periodo cambio de de... estación. Sí, Estamos Estamos- en otoño. otoño, pero acá se cambió el horario de invierno. Claro. En otros Exacto. países nunca hay cambio de hora. Parece que el primer Nunca. país que se cambia. Este es el país donde se cambia la hora, un chacoteo político, presidencial, de todos los aspectos, hasta en la hora. como una manda esta cuestión. Pero Todos los bueno, años. todos los años que están cambiando. Bueno, se cambia desde hace muchos años el presidente antiguo. ¿Cómo se llama el presidente que cambió la hora? Es súper antiguo el presidente que cambió la hora en Chile. ¿No Ya. fue, ¿No fue Frey? Montalvo. No fue Frey. Ya. Por ahí Google, o ahora la IA. IA. Uh, ¿Tú sabes lo que es la IA? inteligencia artificial. Sí. Bueno, hoy día la usamos para ver un autor de Y un no texto. respondió. No Oh, respondió. nos Casi, salvó, ¿ah? casi caímos en el. Una compra, amigo, de libro que salía por 300.000 pesos prácticamente. 300.000 pesos. Era porque tenía una duda usted. Una duda, porque me pareció, eran tres tomos, 4 tomos. Y me pareció, entre líneas, revisando, que el sujeto no creía en la divinidad de Cristo. Donald. Tenía una tincada usted que Sí, algo, sí, me pareció algo extraño. extraño había en ese libro. Y le preguntamos a la IA sobre el personaje. Pero, ojo, lo estaban buscando en Google, no había nada. No habían detalles en Google, solo quedaba ahí la cosa bien como entredicho, pero no era definitivo. Claro. Y la compra eran 300.000 pesos. ¿Y qué decía la inteligencia artificial? Que dicho emérito y profesor de teología inglés no creía en la divinidad de Cristo. Oh, casi perdió 300.000 pesos. Y botó los libros, los quemó inmediatamente. Sí, yo pedí al vendedor que por favor los quemara. No digamos que vendedor. No. Y no digamos que libro tampoco. que Tampoco digamos que libro. Pero la IA fue muy importante ahí, así que puede ser una Yo buena herramienta Sí, y de hecho podríamos ver un programa a hablar de eso también. de la IA. Si es. Hace sermones, Hace sermón. exégesis, todo. interpretación bíblica, hace teología. Y parece que es protestante porque habla de la justificación muy clara. Bueno, yo creo que en un momento vamos a hacer un programa sobre esto. Si realmente esto es algo ventajoso, no sé si la palabra. Sí. ¿Hay ventaja? Si es el 666, Claro. la bestia. No sé. ¿Llegaron más amigos o no? Sí, está saludando Eduardo Román. Los saludo a usted, que está muy agradecido por las Bendiciones. enseñanzas. Hola, hermano. Eduardo Román. Y me encontré, no el presidente, pero la persona, fue en el 1968. Fue la primera persona que puso a la palestra el cambio de hora. Yo tenía 1 año de edad. De ahí venimos cambiando la hora. Claro, O 50 sea, podremos decir que su edad el día de hoy no es la edad que usted tiene. ¿Cómo van cambiando? Ya, muy bien. Ya empezamos. No sé cuántos conectados hay. Por eso hay noche ahí atrás, ¿no es cierto? El cambio de hora. ¿Nos puede decir en qué países nos están viendo? Capaz que estén en un país donde todavía está de día, ¿cierto? Así que cuando escriban nomás, aquí lo vamos a Díganos estar de qué- leyendo. ¿De qué países nos están viendo, por favor? Sí, es importante eso. Para ver a dónde estamos llegando también. También, claro. pues. ¿Sabía usted que nos están viendo en muchos lados? En Canadá, México, Sí. Bolivia, Sí. Brasil, su Brasil, hermano Carlos ahí está, correcto, sí. siempre están. Sí, Argentina. sí. Ha sido un programa, la hora del café Internacional. teológico, muy bueno, ¿sí?
Y el tema de hoy es bueno también, pues. Y el ¿No tema es de hoy cierto? es bueno. Aquí, Usted ya lo publicó ya. sí, ya hay un pero avance. como presentador Sí. te corresponde decirnos cuál es el Bueno, tema de antes hoy. que todo, antes de comenzar, le agradecemos al Señor y al pastor siempre de estar acá en el programa, que también está en su canal de Facebook, Reformadores, en YouTube, Sí, Y tal Reformadores. vez próximamente en Spotify. En- De ¿Sabe? veras, Spotify. en el podcast. 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 Claro. Ahí está todo. lo que está hablando ahí. Ya Como, vamos. como dirían los influencers hoy en día, se vienen cositas. Sí. Así que, Sí, hay cositas buenas. Sí, podcast. Oye, sí, es que hacer un buen podcast. ¿Qué les parece, hermano? Que los hermanos nos den idea también de ciertos títulos, algunas cosas, Sería bueno que nos haga eso, ¿cierto? ¿no es cierto? Que Bueno, nos coloquen nuestra ahí. voz en off. ¿Sabe, pastor? Me gustaría que usted hable de esto. ¿Qué le parece? ¿Ah? porque al final estas enseñanzas son para nosotros y para la gente que nos está En viendo. beneficio de la fe y de los hermanos y de la iglesia. Claro. Exactamente. Muy bien, pues, pastor. Así que le damos bienvenida a todos aquellos que quieren ser parte de esto. Ahí coloquen el tema. tipo que de realmente- tema? ¿Qué tema? Claro. ¿Qué tema quieren que se trate en la hora del café teológico? Correcto, sí. Sería importante. ¿Sí? Sería importante. Porque diferentes países tienen diferentes problemas también. Sí. En lo espiritual, en la iglesia, iglesias que son perseguidas en su país. ¿ah? Lo social, lo Lo político, social, lo en la religioso, frialdad que hay en la iglesia de muchos lados. la condición espiritual de la iglesia que está terrible. Está Está terrible. terrible la condición espiritual de la iglesia. Sí. Ya pues, pastor. Tema de hoy, Tema de hoy, la importancia de las disciplinas espirituales. la importancia de las disciplinas espirituales. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Sí. Bueno, ¿Cómo, para- ¿Cómo hay el tema? Interesante. De hecho, puede ser que en la misma frialdad pues, un hermano esté frío, se sienta que cómo puedo evaluarme puede estar personalmente. tibio o caliente. Y si está frío, ausencia de las disciplinas espirituales. Claro. Y usted hoy va a hablar las disciplinas Vamos a hablar de las espirituales. disciplinas. Si cierto hay disciplinas que es necesario que el cristiano necesita ejercitar. Y evaluando, importante. Claro. Sí. Sí. Ya pues, pastor, empecemos y nos gustaría también que nos dé esta enseñanza. Eso es importante, que nos enseñe, que nos oriente, que nos ejercite, nos enseñe a ejercitar de ciertas prácticas que es necesario para el cristiano, ¿cierto? Entonces, primera pregunta, ¿qué entendemos por disciplina espiritual? ¿Qué entendemos o qué entiende usted? ¿Qué entiende la Biblia? Ya. Primero hablar de la palabra disciplina. ¿ya? Ya. Yo hice una definición. Dice, disciplina es un hábito que cada persona genera con base a un determinado compromiso, generando autocontrol, constancia, método sistemático y organizado para proceder en dirección a concretar un objetivo. ¿Es muy largo? Podría resumirlo en unas pequeñas palabras. Que la disciplina, ¿no es cierto? Hábitos. Son hábitos. Muy bien. Las disciplinas son hábitos que tienen el compromiso, porque para eso se ejerce el hábito Ujú. como un compromiso, ¿ya? Y este compromiso es generar autocontrol, constancia, un compromiso con un método sistemático Claro. o bien organizado para concretar un objetivo. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, cuando jugamos en la capilla Solideo Gloria con los hermanos, jugamos baby fútbol, ¿ya? Algo que hay que hacer antes para concretar el objetivo de echar el gol al otro lado, previamente hay que hacer ejercicio, precalentamiento. De hecho, hemos tenido como 5 hermanos desgarrados muscularmente, algunos Por estuvieron no hacer hasta 3 meses precalentamiento. por no hacer precalentamiento, Claro. por no hacer ejercicio. Muy bien. Entonces el ejercicio es la herramienta que te permite alcanzar un objetivo. Ya. ¿Ya? Entonces, toda disciplina requiere implementar reglas y procedimientos con los que se adquiere un riguroso compromiso. Porque si no tienes un compromiso con estas reglas y con estos procedimientos, no es una disciplina. Sí, la disciplina requiere el riguroso compromiso, ya tal como lo señalo aquí, un riguroso compromiso donde tienes que determinar reglas o normas y tienes que determinar procedimientos. Por ejemplo, la lectura de toda la Biblia en un año. ¿Ya? Para poder leer toda la Biblia en un año, tú tienes que determinar reglas. Por ejemplo, voy a leer la Biblia un capítulo en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche, o 2 capítulos en la mañana, 2 en la tarde y 1 en la noche.
Usted verá la regla que va a usar. ¿Ya? Y el procedimiento, ¿no es cierto?, tiene que ver con, leeré estos capítulos una vez al día, ya de lunes a viernes, y terminaré de hacer la lectura en todo un año. Muy bien. Entonces hay un procedimiento, la disciplina requiere un compromiso con un procedimiento. Pero ojo con eso, porque también yo leí por aquí que las disciplinas son cosas que la gente no le gusta hacer. Porque la disciplina exige compromiso, constancia, Claro. ¿no es cierto? Exige también un ritmo, Ya. y la gente está habituada al desorden. Somos seres totalmente desordenados que la mayoría no practica disciplina. Porque se frustra, no alcanza, se compromete, lo hace y dura poco. Nos levantamos sin organización. Claro. No organizamos el día, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces no tenemos la disciplina de organizar. Y la disciplina lo que busca es alcanzar un fin. Eso es lo otro. De nuestros amigos que nos están viendo, de los hermanos, de nosotros, pocos tenemos metas determinadas y definidas en la vida. Claro. No tenemos metas definidas, entonces no tenemos un propósito. Entonces no tenemos un propósito que nos obligue a crear un método y constancia. O sea, no tenemos disciplinas porque no tenemos objetivos. ¿Y dónde encontramos esas disciplinas? Por ejemplo, que alguien nos enseñe, ¿sabes qué, pastor? Yo quiero tener disciplina. ¿Dónde la busco? ¿Dónde la encuentro? ¿Quién la hace? ¿Quién me dice? Va a depender cómo del la hace? objetivo. Ya. ¿Cuál es tu objetivo? De cada objetivo de cada persona. Claro, porque, Ya. por ejemplo, yo te podría decir, yo te puedo ayudar a formar un programa, ¿ya?, y una serie de disciplinas para alcanzar el objetivo de sacar tu licenciatura en teología Ya. en 5 años. ¿Te fijas? Entonces, la metodología, ¿ya?, y el sistema de trabajo no es lo mismo que en 5 años te voy a dejar experto en hermenéutica o en interpretación bíblica. Ya. Los ejercicios son otros, las herramientas van a ser otros, ¿te das cuenta? Lo otro, por ejemplo, que quieres terminar con un hábito, con un vicio pecaminoso. Ya. No es lo mismo que estudiar teología. Entonces el objetivo determina la clase de disciplina. Y hay personas que son más disciplinadas que otras. Sí, Ya. sí. Y eso, a las que son más disciplinados, le van a costar menos de tomar ciertas disciplinas o hábitos cristianos que puedan crecer espiritualmente. Porque algunas personas providencialmente, por designio divino, por la guía y soberanía de Dios y su gobierno de la vida, Claro. ¿ya? Por ejemplo, son personas que participaron en el colegio en un programa de deporte, Ya. por ejemplo, Claro. básquetbol, y tuvieron que tener entrenamiento. Entonces ellos ejercieron el hábito de disciplinas. Claro. Entonces ya tienen en la mente el concepto de la importancia de la disciplina. Es Bueno. más fácil que esas personas tomen disciplina que los que nunca ejercieron un deporte disciplinado. Bueno, también, ¿para qué Las decir? artes marciales, Claro, cuando artes nosotros marciales. practicábamos artes marciales cuando éramos cabros, teníamos disciplina, teníamos un profesor, había una hora de llegada, tú cuando entras tienes que ponerte tu kimono, es casi un espacio sagrado, el tatami, el lugar donde haces el combate. Al entrar tú tienes que ponerte recto y saludar a tu profesor, ¿te fijas? Entonces hay disciplina, y cuando te vas lo mismo, tú no llegas y venís todo chascón y con el cinturón puesto acá en la frente, no, no, el profesor te exige disciplina, Claro. y eso te da una formación disciplinar. Claro. Y de hecho, la persona que asiste a eso, antes de tener disciplina, primeramente hay una motivación. Hay una Claro. motivación. ¿Por qué quieres hacer Eso. no sé, un karate, o una persona que quiere ser karateca, por ejemplo? Claro. O sea, primero hay que tener una motivación. Y en el lado espiritual, ¿cuál es la motivación del cristiano? En el plano espiritual, las disciplinas son para tener perfección cristiana, Bueno, crecer en santificación, ya. para ejercer un ministerio en la iglesia. El que anhela obispado, buena obra desea, Claro. pero es necesario que el obispo sea, y te da un listado de cosas que este obispo tiene que tener ordenadas. Tiene que tener disciplina en la casa, la familia tiene que estar bien disciplinada, él tiene que tener disciplinados sus apetitos, tener control, ¿no es cierto?, de la avaricia, Claro. tener control de la ira. ¿Te fijas? Entonces, todo va a depender de cuál es el objetivo
las disciplinas que se van a aplicar. Como una zeta. Como una zeta, como una zeta. Sí, Una una zeta. es una zeta. Una zeta, sí. No una zeta. No, asceta. Asceta, de la ascesis La cesis. o ascetismo. Que significa que es el conjunto de prácticas y hábitos para conseguir la perfección espiritual. Correcto. Viene del griego askesis. Bueno, ya. Sí, de ahí viene asceta o ascetismo. En la Biblia aparece el vocablo. Ya, porque la gente siempre relaciona mal el ascetismo como que es algo malo. No, el ascetismo es sencillamente lo que tú acabas de decir, un conjunto de hábitos y de prácticas que sigue el asceta para conseguir perfección espiritual, para conseguir madurez espiritual, para conseguir habilidad espiritual. Claro. Procurar los mejores dones, dice el apóstol Pablo. Procurar los mejores dones. ¿Te fijas? O sea, los dones se pueden procurar, se pueden pedir, los dones se pueden perseguir. Claro. Pero eso te va a requerir ciertas disciplinas. Que el Señor te dé un don, ¿no es cierto?, como consecuencia de una vida disciplinada que estás llevando. O puedes desarrollar una habilidad, el discernimiento, por ejemplo. Cuando tú haces trabajos de exégesis, eso yo lo practico con el grupo Watson. Ya, ahí trabajamos metodología de investigación bíblica y eso te da una habilidad de discernimiento. ¿Te fijas? El discernimiento como fruto del trabajo disciplinado de la investigación bíblica. Claro. Entonces se desarrolla la espiritualidad con la ascesis, con el entrenamiento, con la práctica. Claro. Habitualmente hemos conocido el mundo angélico ciertamente como un acto de magia, como que esto llega, en cualquier momento, llega el don, llega la habilidad, como hablaba usted, Claro. llega en cualquier momento, pero ciertamente no es el camino correcto para obtener algo. Como dice usted, Claro. hay ciertas prácticas, cierta búsqueda y ciertos momentos donde uno practica estas cosas para tener la habilidad. Claro, sí. ¿Entiendes? No es un acto así como viene el don y listo y voy y ejercito. No, porque el don también tiene que ejercitarse. Exacto. ¿Ya? No es un don que funciona solo. ¿Ya? Funciona, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que los profetas hablen por turno, por ejemplo. Le dice que haya orden, que haya disciplina, Claro, te fijas, que haya un programa, claro. que hablen por orden, ¿ya? Y que si uno está hablando y al otro le ha revelado algo, el primero calle y continúe el otro. Entonces hay un orden, hay una disciplina. Fíjate que le vamos a pedir a nuestra voz en off que busque primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, por favor. Y vamos a ver ahí una palabrita que usa el apóstol Pablo, muy importante en el griego. ¿Ya? Yo creo que varios les va a sorprender esta palabrita, Ujú. que no la tienen en consideración. Sí. Hermano Enof, Primera carta a Timoteo, Capítulo 4, versículo 7. capítulo 4, versículo 7. Pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos, y más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. Entrénate para una vida dedicada a Dios. La Reina Valera dice, ejercítate para la piedad. Y la palabra griega ocupada allí es gimnasia. Gimnasia, de donde viene nuestra palabra gimnasio. Claro. Entonces, el apóstol en griego dice, entrénate o ejercítate para la piedad, a gimnasia le dice. Claro. ¿Ya? Porque la piedad, el ejercicio físico para poco aprovecha, dice. Claro. Sí, ahí más ¿Te adelante fijas? dice, sí. El ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad tiene provecho. Tiene provecho. Entonces le dice, ejercítate para la piedad, haz disciplina, haz gimnasia, le dice Pablo. ¿Y cuáles son esos elementos de gimnasia? ¿Cuál es el tipo de ejercicio que se hace para la piedad? No sé si tienen anotado ustedes. Yo estuve viendo algunos versículos antes, ¿Ya? Cristian, sobre el Señor Jesucristo. ¿Ya? Él tuvo mucha disciplina. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, se levantaba muy de madrugada a orar? Claro. ¿No es cierto? Y que los discípulos salieron a buscarlo un día en la noche, muy de madrugada, y él estaba orando. Claro, sí. Él tenía el hábito de orar. Otro hábito importante que tuvo Jesús, el ayuno. Permaneció 40 días ayunando. Claro. Ahí hay un ejercicio, un asceta. Y antes de comenzar su ministerio, tuvo ese ejercicio. Antes de comenzar el Sí. ministerio. Ahora en Mateo, capítulo 4, versículo 10, vamos a ver este versículo, Mateo capítulo 4, versículo 10.
Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Él no consintió en las tentaciones del demonio. La disciplina de mantenerse firme en su propósito. ¿Ya? No dejó ser desviado del objetivo. Eso significa que Jesús tenía temple, ¿ya? Era templado, tenía disciplina, y el diablo trató de sacarlo de su centro, desestabilizarlo. Claro. No pudo. Claro. Otro versículo que tenemos en Mateo capítulo 16, versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nuevamente, rechazando la tentación. Pedro dice que en ninguna manera te vaya a pasar esto, no sea que muera, está diciendo que él va a morir en la cruz, que no suceda. Y le dice: quítate delante de mí, Satanás. Tampoco permitió ser obstaculizado en el propósito de ir a la cruz. Yo imagino como que echando el gallito y el Señor tenía la fuerza para Y eso ganar. significa temple. Temple. La persona que tiene temple es la persona que no se sale de su centro. Claro. Y eso sucede cuando tú tienes compromiso, ¿ya? Y has desarrollado una disciplina en tu alma respecto a alcanzar objetivos. Bueno. Y tiene que haberlo aprendido Jesús, por ejemplo, en la carpintería. Claro, tenía un oficio de Sí, carpintería. a su padre José. Sí. Y seguramente mayorcito tiene que haber trabajado solo en la carpintería. Bueno, de hecho, Y cuando eso el niño- exige disciplina. Claro, cuando el niño se fue ahí por ahí a buscar, a ver cómo ciertos sacerdotes y ciertos sumos sacerdotes y todo eso, cómo era la práctica en eso. Observó, escuchó, vio, hay cierta disciplina. Claro. Por ejemplo, cuando yo trabajé un tiempo en madera haciendo barcos. Ya. Y me dedicaba a lo que era a lo que era el uso de la burbia, los cinceles, y eso tiene un método, o sea, no es llegar y pasar la herramienta de cualquier forma, igual que afilar las herramientas que se usan en la madera, tiene su técnica, Claro, y esas cosas te van dando entonces método, claro. ¿ya? Y eso va formando tu carácter, etapa 1, etapa 2, paso 1, paso 2, paso 3, y si tú observas, Jesucristo ya trabajó calculadamente su ministerio. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, día tanto, día tanto, día tanto. Ahí hay un ejercicio de disciplina, Claro, sí. ya una planificación, con el objetivo de alcanzar un fin. Claro. Jesús era disciplinado, Por Pablo era excelencia, disciplinado. claro. Pablo, mira, tengo una cita aquí de Pablo, primera carta a los Corintios 9:26, sobre la palabra asceta, el conjunto de hábitos y prácticas que sigue la asceta para conseguir la perfección espiritual o la madurez. Primera carta a los Corintios 9:26. Primera carta a los Corintios 9:26. Estoy buscando. Dice: Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, Siga. sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahí habla entonces de la rigurosidad con el que él corría la carrera de la fe. Un asceta, un hombre entrenado, el hombre que hacía gimnasia. ¿Ya? Y tú me habías preguntado de algunos Algunos elementos que sirven de disciplina. de disciplina, claro. Ya, tengo algunas anotadas. Por ejemplo, algunas disciplinas espirituales. Evidente, lectura de la Biblia. Lectura sistemática de la Biblia. Ya. Por ejemplo, lectura de un evangelio completo. Yo he decidido leer 30 veces el evangelio de Marcos, porque voy a dar estudio del evangelio de Marcos. 30 veces. Voy en mi primera lectura, voy en el capítulo 10 de Marcos. Voy a leer 30 veces más. ¿Te fijas? Lectura. Lectura de los evangelios, luego lectura de las cartas apostólicas, después lectura de los otros libros del Nuevo Testamento, después lectura de todo el Antiguo Testamento. Ejercicio, lectura. 2. Otro ejercicio, meditación de la Biblia. Ya no solo la lectura, sino la contemplación, la meditación, la observación. Otro ejercicio, memorización de la Biblia. También hay que memorizar la palabra del Señor. Otro ejercicio, la oración.
el devocional personal o el culto personal, Claro. ¿no es cierto? El silencio, Bien. sí, estar 1 hora, 2 horas en silencio, para meditar, para concentrarse en un punto y meditar. Claro. ¿Ya? El hábito del silencio, la disciplina del silencio. El ayuno, el dejar de comer, ¿no es cierto?, para dedicarse a la meditación, al estudio de la Biblia o a la oración. Claro. ¿Ya? Tenemos también la mayordomía, que es otra importante disciplina espiritual. Claro. Ser mayordomo de mi tiempo, ser mayordomo de mi dinero, ser mayordomo de mi talento, ser mayordomo de mi cuerpo. Claro. Ejercitar la mayordomía. Examen de conciencia, que poca gente lo hace. Los puritanos hacían examen de conciencia. Para ver que estoy equivocado exactamente también. Claro, pensar, para confesar mis pecados al Señor con Claro. sentimiento. Claro. No con esa oración que uno dice, Señor, te pido que me perdones mis pecados. No me acuerdo ninguna hora, pero perdona mis pecados, si un día he pecado nada, por todos mis pecados. Claro. No, el examen de conciencia busca revisar ya algún evento en especial del día, cómo actuaste, qué fue lo que sentiste, qué fue lo que pensaste, si pecaste en pensamiento, si pecaste en actitud, si pecaste en tus sentimientos, si pecaste en omisión, si pecaste en acción, etc. Buen ejercicio. Examen de conciencia. Muy bien. Esos son algunos, tengo como 15 más anotados, pero son la vigilia, por ejemplo. Y eso, todo lo que usted dice, yo lo he visto, no sé si en el mundo reformado existe esto, yo lo he visto más en los pentecostales, en esto. Tienen la vigilia, el punto prédica, los cultos de oración. Los grupos pentecostales Por lejos no llega a la delantera, ¿no? son más disciplinados que los reformados. Porque hay Tienen alguien, más disciplina. hay alguien que le dice que lo que tiene que hacer. Sí, ellos ayunan, Claro. ellos hacen cadenas de oración, ellos hacen vigilia, Claro. ellos hacen puntos de prédica, Claro. Ahí tienen que estar ¿sí? a la hora. ellos hacen caminatas, Bicicletas. ciclistas hacen bicicleta. Claro, sí. ¿Te fijas? Sí, Sí, sí. po, sí. Sí. Ellos tienen retiros. Y eso en el mundo reformado habitualmente se ve eso. No solamente el conocimiento, el hábito del Son conocimiento. flojos, los reformados son flojos. Les cuesta. Tal vez no todo, puede haber alguna excepción, pero Sí, obviamente. flojos en su mayoría. ¿No es cierto? No ayunan, por ejemplo, ¿no es cierto? No hacen vigilia los reformados, Claro, ¿ya? Puntos de prédica, no. claro. ¿Te das cuenta? No, yo no he visto eso. ¿No? Los reformados son personas poco ejercitadas. Ni lo personal, ni tampoco dentro del cuerpo de Cristo tampoco lo hacen. O sea, Como iglesia. como iglesia, no lo hacen. O sea, obviamente sé que tal vez en algún lugar lo pueden hacer, pero Puede que haya algo. puede que hagan por ahí algo que hacen estas prácticas, pero en su gran mayoría no he visto esto. Pero tú estuviste viendo algo que Lutero Sí, sí tenía de hecho, disciplina. de hecho, Era un monje. bueno, están los puritanos, está el primer protestante, por decirlo así, sí practicó cierta, en este caso, en la oración. Ya. Voy a leer un extracto de Martín Lutero. Dice: Martín Lutero recomendaba orar el Padre Nuestro como modelo con nuevas palabras de cada día. Un modelo comprobado en el tiempo es el que incluye una secuencia de adoración, confesión, agradecimiento y súplica. Primero dice: adora a Dios con alabanza por la verdad revelada al leer y meditar la Escritura. Hablaba usted de meditar también, ¿ve? Sí. Luego confiesa tus propios pecados, el tema de la conciencia, ¿ve? Después dice falta y debilidades. Claro. Luego agradece por su gracia y misericordia, y finalmente la súplica, ruégale y pídele por ti mismo, por tu familia, por tu iglesia y por otros temas. Entonces aquí Martín Lutero sí tenía un hábito, sí tenía una práctica, sí tenía una importancia en la disciplina. Sí. Entonces los primeros reformados eran súper disciplinados. Era un monje agustiniano. Recuerda que hasta Claro, golpeaba el cuerpo. claro, Se quedaba en la nieve afuera, ¿no es cierto? Pilucho, desnudo, tirado en la nieve. claro, sí. Hacía largos hasta ayunos. conseguir algo. Quería conseguir algo, pero... Entonces, si era un hombre que tenía ejercicio espiritual, Claro, sí, ¿ya? sí, Hacía lectio divina, que también. también era un ejercicio espiritual muy importante. Pastor,
antes de terminar, ¿realmente son necesarias estas disciplinas? ¿Realmente sucede algo estas disciplinas en nosotros? ¿En qué cosa? ¿En qué en nosotros? Mira, si tú todos los días levantas pesas, tú vas a tener musculatura. Claro. ¿Ya? Si tú todos los días trotas media hora, vas a tener en condiciones tu cuerpo. ¿No es cierto? Si todos los días tú golpeas con el puño un trozo de madera envuelto en caucho, claro, o en goma, y que al principio va a doler, pero después vas a tener callo y nudillos duros. Claro. Si todos los días bloqueas un palo con esta parte, después vas a ser capaz de quebrar un brazo de un adversario. Cuando te dé un golpe, tú vas a bloquearlo y puedes quebrarle el brazo al adversario. Claro. O sea, todo ejercicio siempre da un buen resultado. En lo natural, principalmente en las cosas espirituales. Te hace crecer en discernimiento. Tu intuición espiritual se vuelve mucho más aguda. Claro. ¿Ya? Te consagras más. Creces más que el resto de los hermanos. Aumenta tu vida de santificación, O sea, tu vida de piedad. Cuando vemos un hermano así, es porque sus prácticas y disciplinas son todos los días. Todos los días. Claro. Si tú ves un hermano consagrado, recto, piadoso, con intuición y discernimiento espiritual, con toda seguridad ese hermano tiene alguna práctica en la disciplina. Correcto. Algo está ejercitando todos los días. Y así mismo nos preguntamos nosotros mismos, ¿por qué no podemos crecer? ¿Por qué no hemos tomado esas disciplinas? ¿Por qué tanto enano espiritual en las Claro, congregaciones? Claro, La falta de ejercicio. falta de ejercicio. La falta de ejercicio. Él tiene su comparación con el ejercicio físico. Claro, ¿Ya? La salud necesita el ejercicio físico. claro. La salud espiritual necesita el ejercicio espiritual, incluyendo las buenas obras, ¿no es cierto? La hospitalidad, que se recomienda mucho en las escrituras. Y podemos hablarlo así, definir esto, por ejemplo, hay cosas que nosotros tenemos que hacer y a la misma vez Dios nos ayuda con eso. Por ejemplo, no sé, hay personas que dicen, yo no puedo crecer, pastor, me cuesta esta área, no puedo salir en esto. Y uno dice, hago ciertas disciplinas, pero hay veces que siento que Dios no está ahí, como que no me está apoyando. ¿Qué consejo le da a eso? ¿Que siga estando en esa disciplina hasta conseguirlo? ¿Hasta que esto quede duro? Claro. ¿Hasta que ya no sangre más? ¿O hasta que no duela más? Sí. Porque hay gente que renuncia, hay gente que llega hasta ahí y se sienten No tiene acabados, paciencia. no tienen paciencia. Y justamente el Señor puede estar desarrollando la La paciencia. paciencia, claro, Sí. que es una Sí. virtud importante. Claro. Claro. Entonces el Señor a veces demora en orar, después en responder la oración, porque está desarrollando en nosotros la Claro. paciencia. Claro, ¿Te fijas? Porque nos está enseñando a orar más profundamente, claro. a no ser tan superficiales en la oración, sino tener mayor profundidad. ¿Qué es lo que hace? Demora en responder para que ahondemos más nosotros. Demora en darnos luz o iluminación espiritual en un texto bíblico, porque esas joyas de la Sagrada Escritura están en la profundidad del texto. Claro. Y el Señor quiere que piquemos profundo. Claro. Entonces nos entrega primero las cosas. Y eso mismo le pasa a muchas personas que leen y como no entendieron, ya no leo más. En la oración, oro y ya no tengo más que decir, hasta ahí nomás llego. Como que, claro, como te dice, la paciencia ahí se acaba y ya no siguen más. Y eso también, como lo dice y lo dice la palabra, eso es la ejercitación. Esto es que hay que ejercitarse, hay una disciplina detrás de esto para un objetivo. Usted habló del objetivo Sí. Ahora, la disciplina forma tu carácter. también. ¿No es cierto? Las personas disciplinadas tienen formación de carácter, y la formación de carácter va a influir en el liderazgo de la iglesia. También. Pero siempre son importantes las disciplinas espirituales. Es muy importante. Sí, Muy importante. Y debería haber un programa de ejercicios de disciplina espiritual para las congregaciones. Claro. Muy importante el tema, pastor. Yo creo que, no sé si el hermano en off que está ahí, hay algún comentario, algunas personas que quieren decir algo, alguna petición de cierta manera de lo que le está pasando a algunos. Voy a aprovechar de mandar saludos y Ya. leer lo que han puesto comentarios. Ya. Saludos a Leonardo Fernández, allá de Concepción. Claro. Muy bien. También a Alexi, que está siempre atento Bien. a nuestra Alexi. charla, y saludo también al pastor Simón Berengo, que también de Argentina, Argentina. comentando. El hermano Joel, que lo vi por ahí también, de Linares. Saludos. Y Alexis comenta que precisamente lo que estaban hablando ustedes, que la disciplina rompe la arrogancia, que en este caso comentaba él, y que hay hábitos de gracia como la disciplina de congregarse, en este Muy caso bien. como un Claro.
Y también Importante. la rendición de cuentas, comentaba él, que también es importante. Eso, sí, la rendición de cuentas. Lo tenía anotado como la confesión. La confesión. La Sí, confesión, lo la dijo, sí. importancia de la confesión de la rendición de cuentas. Son disciplinas. Y el pastor Simón Berengo comenta que si no somos disciplinados, Dios se encargará de llevarnos a ese camino, Claro, que finalmente mátanos nuestra carne, dice él. correcto. De hecho, desde la conversión somos disciplinados al Señor. Claro. Siempre pasan cosas. Para algo. Sí, Yo tengo una pregunta final, ya. ejemplificándolo con una persona que camina, tiene su musculatura quizás no desarrollada, pero puede caminar. Pero hay musculatura que se puede atrofiar. La persona que no practica estos hábitos, ¿qué pasa con esa persona que no practica esos hábitos? Porque hablamos de la persona que los practica, ¿cierto? Ya. Que puede mejorar en el camino, en el tiempo, para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa con esa persona que no practica? Puede llegar a empeorar, puede caer en el vacío, en el hoyo, como se dice. Cuando Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿ya? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí ya está dando una indicación el Señor Jesús. La carne es débil, cuidado, ejercítate en la vigilancia. Porque si no te ejercitas en la vigilancia, la carne te va a atrapar. Estado de ¿Ya? vigilancia. Y vas a ser un creyente carnal, que va a dar puro que hacer y puros problemas en la iglesia. Claro. Y en el testimonio a la fe. Muy bien. Si te das cuenta, claro que va a tener consecuencias. Si no lees la Biblia vas a ser ignorante. ¿Ya? En tu ignorancia no vas a actuar de acuerdo a los estándares bíblicos y no vas a tener una cosmovisión cristiana. Entonces va a ser tu yo natural y tu experiencia carnal la que va a seguir dirigiendo tu vida. Lo más seguro es que vas a tener un montón de fracasos en la vida. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Por no tomar las disciplinas espirituales. Así que, claro que tiene consecuencias. ¿Ya? Si no tomas las disciplinas espirituales, tu carne y tu viejo hombre se fortalece. Si tomas las disciplinas espirituales, tu viejo hombre disminuye y tu hombre espiritual se nutre. Siempre hay consecuencias. O sea, en pocas palabras, debemos ser una zeta Debemos, sí, para conseguir, tenemos que hacer gimnasia espiritual. claro, para conseguir la perfección espiritual. La madurez, Existe y es bueno. sí, la madurez tiene un costo. Claro. ¿Ya? En esto del crecimiento espiritual hay un sinergismo. Ah, ¿No es cierto? En la redención hay un monergismo, en la justificación todo es obra de Dios, claro. ya, pero en la santificación, por ejemplo, el Señor Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Si no pides, no Claro. se da. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, tú participas por ejemplo, anhelar los mejores dones, ¿ya? Buscar los mejores dones. Claro. Pero yo muestro un camino más excelente, crecer en el amor. Pero te da a entender que tú tienes responsabilidad en ese desarrollo. ¿Te fijas? Debes pedir perdón para no cultivar el rencor ni el resentimiento, ya, para no ser una persona antipática, disociada de la iglesia. Tienes que dejar la arrogancia, tienes que practicar la humildad, tienes que empezar a tener tolerancia. Son ejercicios. Sí, sí. ¿Ya? Ejercicios que tienes que necesariamente emprender para la convivencia de la iglesia. Y para que el Señor, ¿no es cierto?, dice que a los humildes el Señor los exalta, Claro. ya, los ensalza, pero los arrogantes el Señor los derrumba. Entonces, Los mira de lejos. los mira de lejos también. No responde sus oraciones. Claro. ¿Te fijas? Que el que aborrece la ley, el Señor aborrece hasta lo que ora el que aborrece la ley. Entonces, tenemos que tener compromiso con los ejercicios que nos llevan a la madurez y a la perfección espiritual. Hay que comprometerse con esos ejercicios. Qué buen tema, pastor. ¿Sí? Qué buen tema, porque así el Señor nos llama a tener disciplina para la perfección espiritual. Sí. A ser un hombre, en el caso mujer, hombre, hermanos que nos están viendo, íntegros en esa área, en busca del objetivo que dice la palabra. Con esto finalizo, que todo es para la gloria del Señor, no es para exaltar a nosotros. Obviamente esto nos enseña a tener disciplina, esto nos enseña a obtener riqueza en la familia, riqueza en el trabajo, con estas disciplinas que también nos enseña para todo. Sí, la disciplina cristiana, así como el budista, que tiene su disciplina para la perfección, para poder ser, como dice ellos, encarnarse en algo mejor. Esas disciplinas, ellos con esa motivación obviamente quieren hacer en búsqueda de algo mejor. Nosotros como cristianos obviamente todo para la gloria del Señor, pero por consecuencia se nos enseña a ser mejores en todos lados con esa disciplina. Sí. ¿Alguien más quiere comentar, hermano? No hay más comentarios, más que nada
para entender. Entonces se puede resumir: o practicamos estas disciplinas y aumentamos la musculatura espiritual, Claro. o no la practicamos y aumentamos la musculatura de la carne. Correcto. Podría resumirse Sí. algo así. Y practicas estas disciplinas y pasas del estado de infantil de la vida espiritual a la madurez, o te queda un estado infantil permanentemente. Claro. Y eso es muy malo para la iglesia. Bueno, terminamos, ya no sé cuántos minutos llevamos, yo creo que nos pasamos. Siempre nos pasamos Siempre un nos poquito. pasamos. Es que los temas son muy buenos, pastor. Son buenos los temas. Son, sí, buenos- son buenos. son muy buenos temas, no sé qué opinan ustedes, pero son temas que ciertamente a nosotros, con el pastor, la comunidad y aquí en Chile, en la ciudad, nos ha ayudado bastante sus enseñanzas. Así que le agradezco, pastor, como siempre, de venir, de enseñarnos, de ayudarnos a nosotros a ejercitar esta área que a nosotros como cristianos hace falta, estos ejercicios. Sí. Así que muchos saludos, hermanos. No sé si quiere despedir, pastor, también. Bueno, un gustazo haber estado con ustedes de nuevo, con ustedes, hermanos. Muy bien. Recordarle a los televidentes Sí. que pueden comentar los temas que les gustaría que Sí, hablásemos aquí. por favor, háganlo. Sí. ¿Ya? Este video queda grabado, pueden seguir comentando ahí abajito, ahí Sí. ¿ah? Y lo vamos a dejar en YouTube también. También, y próximamente en un post. A cosas mayores. Post. Para allá vamos, como dicen por ahí. Sí. Así que eso, hermanos. Ya pues. Amigos, bendiciones, que estén bien. Chao, hermanos. Que estén muy bien Chao, todos. hermanos.